Y vamos a hacerlo ya con el último ejercicio, ¿verdad? El ejercicio número 4. Un voluntario que nos lea el enunciado inicial y el inciso A. Determina el punto de ebullición de la solución y la EPE en los siguientes casos. Inciso A, una solución de NaOH al 30% que hierve en un evaporador a presión de 172.4 kilopascales, 25 psi. Leo los otros tesores. Muy bien, no, solo el A, solo el A. Muy bien, entonces según el inciso A, yo quisiera saber si ustedes tuvieron problemas para encontrar esa tabla. Sí, más o menos. Ok, voy a proyectarles por aquí el libro primero. Una vez que veamos lo del libro, entonces pasamos a la pizarra para ver el ejercicio. Vamos a ver, aquí está. Fíjense que la tabla, la forma más fácil de utilizarla es haciendo uso de los PSIA. ¿Qué es PSIA? Dirán ustedes. Por eso probablemente hayan tenido algún problemita por ahí. Nosotros tenemos en el apéndice A29 esos valores. Entonces ustedes se fijan, hay una tablita en grados Celsius donde nosotros podemos encontrar los valores, pero también tenemos la tablita en grados Fahrenheit y es mucho más fácil encontrar los valores. Entonces, normalmente se acercan más a lo que andamos buscando, a eso me refiero en realidad. Entonces, fíjense ustedes que en este caso, yo no lo estoy buscando por la temperatura, sino que lo buscamos por los PSI. PSIA significa libra por pulgada al cuadrado ABS. Eso significa PSIA, libra por pulgada al cuadrado ABS. Entonces, si ustedes se fijan, el ejercicio nos dice, ¿verdad? Por allí, que está a 172.4 kilopascales, pero como les dije anteriormente, es mucho más exacto o se acercan más los valores al buscarlos en la tabla con el valor en PSIA, que son las libras por pulgada sobre pulgada al cuadrado por ABS. Entonces, en este caso, ahí en el ejercicio también nos dice que equivalen a 25, ¿verdad? Entonces buscamos a ver si encontramos el valor de 25. No está 25 exactamente, pero tenemos 24.97. No sé si logran verlo ustedes por acá. Es que en el libro no me deja resaltarlo. Pero aquí lo tenemos, 24.97. Entonces 24.97 es bastante cercano a 25. Entonces yo me regreso para acá y esta primera columna es la de la temperatura, es 240 grados Fahrenheit, ¿verdad? Cuando lo expresamos en libras, la temperatura está en grados Fahrenheit. Entonces yo lo único que hago es convertir esos grados Fahrenheit a grados Celsius. Las formulitas esas que aprendimos en general, en física, etc. En el colegio, por ahí tienen que tenerlas anotadas. Entonces, con esa fórmula de conversión, que por cierto creo que también hubo un repasito ahí en la anterior, en la unitaria 1, y ya obteniendo esa temperatura, la convertimos a los Celsius y con esa temperatura vamos a extrapolar en la gráfica. Lo voy a dejar de compartir aquí y vamos ahora a la pizarra, porque aquí les tengo un resumen. Lo mismo que hacemos en el inciso A, hacemos en todos los incisos, ¿verdad? Entonces miren por aquí, tenemos
según la tabla del apéndice A29 que les acabo de mostrar, a 25 PSIA, que son los 24.97 que encontramos, libras sobre pulgado cuadrado, ¿verdad? Es igual a 240 grados Fahrenheit. Entonces, usando la fórmula para convertirla a grados Celsius, yo encontré que en grados Celsius eso equivale a 115.6 grados Celsius. Ahora que yo ya sé cuál es esa temperatura, voy a utilizar la gráfica. Esta gráfica la tenemos, no recuerdo el número de página, pero está en el capítulo 8, ¿verdad?, del libro. Y entonces yo únicamente tomé la captura para ponerlo aquí y poder ejemplificarles. Entonces, ustedes se fijan, esta temperatura que tengo yo aquí, esa es la que voy a extrapolar. ¿Cómo? Pongo mi reglita, si ustedes lo tienen impreso, ¿verdad? Si no lo tienen impreso, pues no sé cómo decirle, porque en la pizarra, vean, yo sí puedo poner por acá la regla y pasar las líneas. Si no, les recomiendo mejor tomarle una captura e imprimirla para que sea mucho más sencillo para el momento de La página 553 está. Muy bien. Entonces, fíjense que aquí nosotros bajamos, el ejercicio decía que al 30%, ¿verdad? Entonces aquí nos dice que la línea del 30% es esta, ¿ven? Esta que está acá. Y entonces bajamos hasta esa línea, luego colocamos la regla en el sentido contrario o de forma horizontal y nos vamos de regreso hasta donde nos da un aproximado de 132. Vean que aquí dice 125 y va de 5 en 5, entonces asumo que la siguiente línea es 130 y está antes de 135 y no ha llegado todavía a la mitad. Entonces yo le puse 132. Si usted le puso 132.2.5, también es válido. Esto lo estamos haciendo, recuerden, con extrapolación. Las extrapolaciones nunca son exactas. Por lo tanto, los valores son semejantes. Es posible que a Wendy, según puso su reglita, diga que es 133, pero viene Ernesto y dice, no, yo solo miro 131.8 tal vez, y entonces eso colocó, ¿verdad? Como no es exacto, sino que estamos extrapolando a ojo en una tabla donde hemos sacado un recorte de la pantalla que ni siquiera es una copia exacta de un libro, entonces lo hacemos de forma aproximada, ¿verdad? Lo único que queremos es saber cuál es el procedimiento. En el momento que usted tenga que entrar en contacto con las tablas, usted va a tener tablas reales, pero ya sabe cuál es el procedimiento y va a saber cómo usar esta tabla, ¿verdad? Eso es lo que buscamos. Muy bien, entonces LP lo calculamos escribiendo esta temperatura en grados Celsius menos la temperatura que habíamos encontrado de la tabla. Y LP tiene un valor de 16.4 grados Celsius para este primer ejercicio. Si les varía ahí unos grados, que digamos que Wendy dice es 16.8 y luego viene por ahí Fabiola y dice, no, a mí me dio 15.9 o me dio solo 16, yo lo tomaría como bueno, precisamente por lo mismo que les digo, ¿verdad? No es un dato exacto porque no tenemos la tabla real a una escala real, sino que hemos tomado una captura de pantalla a un libro digital, que también fue escaneado, no es que está, no fue que fue transcrito, sino que es también escaneado, ¿no? Otra cosa que les quiero mencionar es que si ustedes se fijan, también podríamos haber utilizado los grados Fahrenheit, pero hubiéramos extrapolado en sentido contrario. Vean que como aquí me dio 240 grados Fahrenheit, yo lo que tendría que haber hecho entonces para usar los grados Fahrenheit es ponerlo en el otro sentido. Y en los grados Fahrenheit van de 10 en 10, entonces 240 sería más o menos aquí. Yo lo pongo allí, mi regla, y me voy siempre hasta la línea que tiene
el 30%, porque en este caso era el 30%, ¿verdad? Creo que se me quedó pegada la pizarra. Vamos a ver. Entonces yo llego hasta ahí y doy vuelta a la regla y ahora voy a ver cuál es el valor hacia abajo, porque los grados Fahrenheit en este caso están hacia abajo. Lo hago de las dos formas para que ustedes vean que en ambos sentidos se puede usar la gráfica, ¿verdad? Entonces me voy aquí hacia abajo y fíjense ustedes que en este caso yo diría que anda en 214 grados Fahrenheit, más o menos. 214 podría ser un 213 también grados Fahrenheit. Y si yo estoy usando aquí 240 grados Fahrenheit y encuentro que 214 LP, lo calculo también en grados Fahrenheit, ¿verdad? EP entonces sería igual a 240 grados Fahrenheit menos 214 grados Fahrenheit. Esto me da un resultado en grados Fahrenheit, no puede darme un resultado en Celsius, ¿verdad? Tiene que ser en Fahrenheit, porque estoy usando Fahrenheit. Y fíjense que en grados Fahrenheit me da una diferencia de 26 grados. ¿Sí? Para efectos de examen, usemos solo los grados Celsius para que unifiquemos el criterio. ¿Podemos sacarlo en grado Fahrenheit? Claro que podemos sacarlo en grado Fahrenheit, pero vamos a utilizar únicamente los grados Celsius. Nada más lo hice para que vean ustedes que podíamos haberlo sacado en grado Fahrenheit o en los grados Celsius como lo hicimos en un inicio. Lo mismo hacemos con cada uno del resto de ejercicios. Entonces vean ustedes aquí que en este caso yo usé el 0.50, que me da 80 grados, que al convertirlo me da 26.67. Quiero escuchar qué valores obtuvieron ustedes en el inciso B. ¿Cuál es el valor del EP? Bueno, de la otra temperatura que extrapolamos y el valor de EP, por supuesto. Se nos termina la hora, chicos, vamos. Sí los hicieron, ¿verdad? Sí, me da a 53.5. Muy bien, perfecto. El EP a mí me dio 55.3, anda muy parecido. Eso, recuerden, es solo percepción de uno a otro. En el inciso C, pues teníamos la misma temperatura que el inciso A. Lo que va a variar es la extrapolación, porque en este caso estamos extrapolando a otro porcentaje, creo que es el 10%, y entonces el valor de EP disminuye. A mí me da de 3.9. ¿Qué valor obtuvieron ustedes? A mí me dio a 30, pero es que fue porque lo ubiqué mal en la tabla. Hasta ahorita que usted lo explicó, ya mire que era que lo había ubicado mal. Sí, recuerden que cada línea tiene su flechita de cuál es el porcentaje, ¿verdad? Mucho ojo para examen.
en cuanto a esos porcentajes, porque puede ser que yo les ponga estas mismas temperaturas, pero les cambio este porcentaje, entonces la línea va por otro lado, ¿verdad? Muy bien. Vamos a ver el siguiente, el último. También usé la misma temperatura 80 porque lo que yo quería era que ustedes practicaran extrapolando. Y el EP yo obtuve 25.83. ¿Qué EP obtuvieron ustedes? Este era, creo, al 40%, ¿verdad? Sí, el 40 era. Es que como siempre me equivoqué con eso de la tabla que explicó ahorita y me dio a 29. 29. Aunque no andaba muy lejos, ¿verdad? Significa que ese estuvo más cerca de la extrapolación. Muy bien, chicos. Entonces, con esto concluimos lo que son los ejercicios para el examen. ¿Tienen alguna pregunta?